Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Julián David Barrero Garavito. El día de hoy vengo a presentarles mi proyecto de grado, el cual he llamado Creación de estrategias pedagógicas para el desarrollo del pensamiento crítico a través de la literatura. Como introducción, como tema principal tengo desarrollo de pensamiento crítico. Este desarrollo del pensamiento crítico se dará en la educación superior en la Universidad de Única en el primer semestre en la materia de Español 1, en el cual utilizaré los cuentos literarios colombianos, para que por medio de estos se generen estrategias de lectura literal, inferencial y crítica. Colectando todas estas características, se pretende llegar a desarrollar el gusto por la lectura y la literatura. Siguiente. Listo. Planteamiento del problema. Instituto Colombiano para el Fomento de Educación Superior, ICFES. Bueno, en el último informe nacional de resultados para Colombia en las pruebas PISA 2018, se logra evidenciar estadísticamente que el país está en un promedio bajo de lectura, dado que ha obtenido la calificación de 412 puntos, muy por debajo de los números que establece la OCDE, que es de 487 puntos. En este caso voy a mencionar a Olson en lectura crítica, el cual argumenta que la lectura es una herramienta de concientización y de liberación del hombre para salir de la opresión y mejorar su vida. Por otro lado, tenemos la reflexión y concepción literaria de Quintana. En este caso, este autor plantea que es necesario que en el proceso educativo se implemente la reflexión y el cuestionamiento, además de ir replanteando lo que se ejecuta en las clases, bien sean trabajos o actividades, para que de este modo haya un cambio en la concepción de la literatura. Por otro lado tenemos a Casani, 2013, el cual habla de la alfabetización funcional y la orientación sociocultural. ¿A qué se refiere con alfabetización funcional? Esta se divide en tres pilares, el cual es inferir, hacer hipótesis y construir significado. Además de eso, Casani argumenta que durante el tiempo el ser humano ha adoptado técnicas de lectura, de lectoescritura, perdón, pero también él logra evidenciar que existe una coyuntura, la cual genera vacíos en la lectura y especifica el poco uso de las herramientas literarias. Finalmente, llegó la literatura colombiana, ¿sí? Mencionando a Tomás González y a Pilar Quintana, los dos autores que voy a utilizar para desarrollar mi investigación. Siguiente. Entonces, pregunta de investigación. ¿De qué manera se pueden mejorar los niveles de lectura y pensamiento crítico por medio de la narrativa de los autores Tomás González y Pilar Quintana? Como subpreguntas, tengo, número 1, ¿de qué manera las estrategias de lectura ayudan a mejorar los niveles de lectura crítica y desarrollo de pensamiento crítico? Número 2, ¿cómo el uso de textos literarios colombianos ayudan al desarrollo de pensamiento crítico, además de desarrollar el gusto por la lectura y la literatura? Siguiente diapositiva. Los objetivos. El objetivo general. Cualificar los niveles de lectura de los estudiantes de la materia de Español 1 de primer semestre, a través de la lectura y aplicación de la narrativa de Tomás González y Pilar Quintana. En objetivos específicos. El primero es crear un modelo de lectura que permita a los estudiantes de Español 1 mejorar la comprensión de los textos. El objetivo número 2 es desarrollar estrategias de lectura que faciliten la identificación de lo literal, lo inferencial y lo crítico. Número 3. Aplicar estrategias de lectura que permitan perfeccionar el nivel crítico argumentativo de los estudiantes. Cuarto y último, desarrollar el gusto por la lectura y la literatura. En este caso, en el marco teórico, quiero comenzar hablando de lo que es la lectura crítica.
Entonces, en este momento voy a empezar con el autor Luke y Freeboy, los cuales analizan que los componentes de la alfabetización crítica se dividen en 4 dimensiones. El primero es descifrar el código de los textos escritos, el segundo es participar en la comprensión y composición de significados, el tercero es usar el texto funcionalmente en variados entornos culturales y sociales, y finalmente analizar críticamente y transformar su significado. Por otro lado, tenemos a Smith y Casani, los cuales argumentan que la lectura crítica es una disposición o una inclinación de la persona a tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los fundamentos y razonamientos y a lo razonable, siempre y cuando este razonamiento pueda ser cuestionable. En el siguiente tenemos a Aguilar González, 2008, que declara que la lectura transversal se entiende como el cúmulo de experiencias culturales que tienen los sujetos y que en algún momento determinado les sirve para comprender e interpretar la realidad. Por otro lado, Serrano Moreno, 2008, afirma que la lectura crítica es una disposición, una inclinación de la persona a tratar de llegar al sentido profundo del texto, a las ideas subyacentes, a los razonamientos y a la ideología implícita. Por otro lado tengo el otro constructo que es literatura. En este caso, Saldaña, 2004, menciona que la naturaleza es diversa, dado que la literatura permite que cada lector otorgue sentido a la obra según sus propias experiencias de vida, preocupaciones, expectativas y estados de ánimo. Por otro lado, Nussbaum, 1998, enfatiza que la educación superior debe desarrollar el conocimiento de la literatura en los estudiantes de muchas formas diferentes, promover la literatura, ya que ésta juega un papel vital en la educación de los ciudadanos del mundo. Por otro lado, quiero mencionar en representación lo que es Cortázar, 1994, el cual menciona que la literatura contribuye a esa comprensión holística, ya que no nació para dar respuesta, sino más bien para hacer preguntas, para inquietar, para abrir la inteligencia y la sensibilidad a las nuevas perspectivas de lo que es real. En este caso, Nussbaum y Posner también dicen que la literatura nos permite descubrir una visión más compleja y crítica de la vida humana y su circunstancia. Siguiente, pensamiento crítico. En este caso, vamos a ir a lo reflexivo con Boisberg, 2004, quien propone que el modelo global para la enseñanza del pensamiento crítico, al considerar las habilidades del pensamiento, el tratamiento activo de la información y la utilización creativa en transferencia de las habilidades y procesos de pensamiento como medios de reflexión metacognitivos. Por otro lado, tenemos a Wolkmer, que plantea que el pensamiento crítico es un profundo ejercicio reflexivo, el cual sirve para cuestionar lo que está normativizado. Por siguiente, tenemos a Stella y a Delphi, los cuales definen el pensamiento crítico como el proceso que permite establecer juicios intencionales y autorregulados, basados en la interpretación, el análisis, la evaluación y la inferencia. Bueno, en la siguiente diapositiva tenemos lo que es el lead review. Entonces, logramos identificar varias conexiones en los estudios que logramos investigar y pues obviamente indagar. En el primero tenemos la lectura crítica, habilidades comunicativas y análisis del discurso. Esto se desarrolló en estudiantes universitarios en la ciudad de Medellín, haciendo uso obviamente de estrategias. Por otro lado tenemos estrategias para el fomento de la lectura crítica. También se ejecutó con estudiantes universitarios. Por otro lado tenemos estrategias para el desarrollo de pensamiento crítico. ¿Sí? Las dos primeras son de lectura
aquí voy a presentar dos de pensamiento crítico. Principalmente nos dirige, digámoslo así, a la aplicación de estrategias mediante lectura de literatura. ¿Sí? Mencionan a Shakespeare, mencionan a otros autores, los cuales un hombre muerto a puntapiés, ¿sí? Que es muy similar a lo que yo quiero hacer mediante los cuentos. Bueno, por ese lado tenemos lo que es el fomento de la literatura y la motivación, las motivaciones en los académicos. Es principalmente un aporte a las didácticas, como estoy planteando yo en mi estudio, a las didácticas del desarrollo de la literatura en ambientes educativos. Y por último, tengo el uso de la literatura para el aprendizaje, el uso de los textos literarios, como lo es los textos narrativos, y en este caso se contrasta con la enseñanza de una nueva lengua, con unos estudiantes tailandeses que están aprendiendo español. En la siguiente tengo lo del método de investigación, el contexto, única institución universitaria colomboamericana. Los participantes son 21 estudiantes del primer semestre de la clase de español 1. El Research Paradigm es cualitativo, el Research Design es investigación-acción. Los instrumentos son cuestionarios, narrativas y diario de investigación. Y por último, el Data Analysis es análisis temático. Mi intervención pedagógica empezó desde el diagnóstico, que fueron cuestionarios, pasa a la didáctica de lectura crítica, lo cual lo diferí en preguntas, tanto de nivel literal, inferencial y crítica, referente a los cuentos. Y las creaciones es el análisis que ellos hacen y el producto. El producto son actividades que ellos en los cuales ellos tienen que dar su punto de vista, principalmente, desarrollar sus propias ideas. Finalmente, pues, el data analysis y la interpretación no se ha ejecutado en el momento. Y acá están mis referencias. Muchas gracias y espero les haya gustado. Que estén muy bien.